Hola a todos. Hoy quería compartir un pequeño mensaje que bueno, que me viene dando vuelta en mi cabeza. Me gusta mucho observar quizás la naturaleza. Creo que Dios nos habla en todo momento. Dios nos habla a través de todo lo que nosotros tenemos contacto. Así como Jesús nos hablaba en parábolas, creo que si nosotros estamos atentos, que si nosotros abrimos nuestro oído y nuestro entendimiento, vamos a poder entender muchas cosas a través de la naturaleza, porque todo ha sido creado para Él. Veo situaciones de mi vida, de nuestra vida, veo situaciones de mis hermanos, veo situaciones de gente y me hacía pensar en un árbol. Así que yo les voy a leer primero, un versículo que está en Jeremías 17:7. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Es Jeremías 17, 7 y 8. Y yo pensaba qué hermoso, ¿no? Que nosotros pudiéramos ser ese árbol, que nunca nos falte el agua, que nunca nos falte el sustento, que podamos dar fruto a pesar de la estación en la que estemos pasando, ¿no? Porque a mí me ha tocado ser un árbol que he pasado inviernos y que he pasado muchas situaciones, así como las pasamos todos, ¿no? Y estaba leyendo cómo diferenciar un árbol seco de un árbol al que ha perdido sus hojas, ¿no? Primero, ¿por qué los árboles pierden las hojas? Los árboles pierden las hojas porque en el invierno, cuando ellos ya se preparan para ese frío, para esa temperatura muy adversa que va a venir en ese tiempo, el árbol, ¿por qué pierde sus hojas? El árbol pierde las hojas porque se está preparando para resistir las altas temperaturas del invierno, ¿sí? Para resistir ese frío intenso. Entonces, ¿qué hace? Él resguarda su savia. ¿Por qué? Porque en el invierno hay menos agua, hay menos lluvia, generalmente donde hay mucho frío se congela, hay hielo, entonces eso no permite que penetre el agua, no permite que el árbol, las raíces del árbol tomen el sustento de la tierra. Entonces él ya se prepara, el árbol, el Señor ha hecho ese mecanismo para que se prepare. Y yo pensaba, nosotros podemos ver un árbol en invierno y pensar que está seco, ¿sí? Pero yo leí cómo hacemos para diferenciar entre un árbol que está seco y un árbol que solamente ha perdido sus hojas. Y dice que si nosotros cortamos la corteza, con un cuchillo cortamos la corteza en una de sus ramas, y abajo de la corteza sus ramas todavía van a estar verdes, ¿sí? Ya si encontramos un tronquito que lo pelamos y está marrón y está como crujiente, es porque está seco, porque el árbol está muerto. Pero cuando nosotros cortamos esa corteza y nos encontramos con la rama que está verde abajo, el árbol está vivo, sino que está pasando por una etapa en la que ha tenido que perder sus hojas, en la que ha tenido que para subsistir, para guardar su savia en ese tiempo que va a venir, que va a tener poco sustento, ¿sí? Y yo pensaba, muchas veces nos toca pasar esas situaciones. Nos toca pasar situaciones en las que perdemos nuestras hojas, en las que tenemos que resguardarnos, que tenemos que cuidarnos. ¿Y qué es lo más importante? Tenemos que cuidar nuestra savia, tenemos que cuidarla de no desperdiciarla, de no perderla, ¿sí? Y esa savia, ¿qué sería? Esa es la palabra del Señor. Eso es lo que nos alimenta en nuestro interior. Porque quizá nos toca pasar por una situación en la que por fuera nos vemos que estamos mal y que estamos decaídos. Pero lo más importante es que en nuestro interior nosotros sigamos estando verdes, sigamos estando vivos. Todos pasamos por situaciones, todos pasamos por pruebas y
y son necesarias. Les voy a compartir otro versículo que está en Juan 15, del 1 al 6. Otro pasaje, perdón. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esta palabra nos la da Jesús a través de Juan, y él nos está diciendo que él está hablando a sus discípulos, le está diciendo que él ya les ha hablado de la palabra. ¿Cuál es la palabra que Jesús les ha hablado? La palabra de Dios. Él les ha predicado la palabra. Y que a través de esa palabra ellos ya han sido limpios, ¿sí? Eso también es para nosotros. Nosotros ya hemos recibido la palabra, hemos recibido esa palabra de vida que ha comenzado ese proceso de transformación en nosotros. ¿Y qué nos dice? Que tenemos que permanecer en Él. Dice que Él nos va a limpiar. Nos va a limpiar para que cada vez podamos llevar más frutos, ¿sí? Para que cada vez en nuestra vida se puedan manifestar esos frutos que Él quiere para nosotros. Él nos quiere santos, nos quiere con bondad, nos quiere con amor, con paz, con paciencia, con mansedumbre. Pero todo eso nosotros tenemos que permitirlo, que Él nos limpie. Que Él limpie. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Nuestro trabajo tiene que ser permanecer en la vid. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Nada podemos hacer sin Él. Entonces nosotros tenemos que permanecer aferrados a Jesús, aferrados a la palabra de Dios, porque Él nos está diciendo que a través de la palabra nos ha limpiado. Y a través de la palabra vamos a seguir ese proceso, ¿no? Aferrados a Él, porque Él es la vid, Él es nuestra planta y nosotros somos sus brotes. Nosotros somos brotecitos de esa planta donde Él nos ha permitido estar, donde Él nos ha traído hacia esa planta. Entonces debemos buscar todos los días de Él para recibir ese alimento, recibir esa savia, para recibir esas aguas. Ahora les quiero compartir también un salmo. Dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea que el Señor que nos está diciendo que nosotros somos ese árbol que hemos pasado por diferentes estaciones, que hemos pasado por inviernos, ¿sí? Pero si nosotros podemos mantenernos unidos a Él, podemos meditar de día y de noche en su palabra, podemos recibir sus mandamientos para nuestra vida, para ponerlos por práctica, vamos a ser ese árbol plantado a la orilla del río, ese árbol que su hoja siempre está verde, ese árbol que da fruto en toda temporada. O sea que el Señor nos va a trasladar, el Señor nos va a transformar. Vamos a dejar de ser ese árbol que pasa por situaciones, que pasa por inviernos fuertes, sino que ¿qué va a pasar? El invierno va a venir, el frío va a venir, las estaciones van a seguir pasando, pero nosotros vamos a tener nuestro sustento constante. Nosotros vamos a tener esa fuente de agua al alcance de nuestras raíces todo el tiempo. Mientras nosotros tengamos nuestras raíces direccionadas hacia el río, hacia el agua, hacia esa agua viva que fluye, nosotros vamos a poder ser ese árbol siempre verde y siempre con frutos. O sea que el Señor lo que nos dice es que si nosotros nos enfocamos en sus mandamientos,
porque a veces creemos que sus mandamientos son difíciles de cumplir, a veces pensamos que sus mandamientos son algo raro, algo extraño, cuando no es así. Los mandamientos de Dios han sido creados, han sido escritos para que nuestra vida dé en el blanco, para que nuestra vida no sea frustrada, para que nosotros podamos pasar todas las estaciones del año sin perder nuestras hojas, sin perder nuestro follaje, para que nosotros podamos vivir una vida diferente. Pero tenemos que ser como ese pámpano que está siempre unido a la vid, recibiendo de su savia. Si nosotros nos alejamos de la vid, el pámpano, ¿qué le pasaba? Se seca. El pámpano se seca, lo tiran al fuego, lo queman porque ya no sirve, porque es como una ramita cortada, seca. Es la rama que nosotros juntamos para leña. Venimos a hacer leña. Entonces, yo los animo a todos que en este tiempo que estamos pasando, que sé que es difícil, que a todos nos está costando, que a veces estamos extrañando nuestra familia, estamos extrañando reuniones, estamos extrañando amigos. Necesitamos estar en comunión con los hermanos, porque eso también nos hace darnos cuenta, nos hace vernos. Creo que hoy en día estamos valorando y estamos entendiendo lo que es ser el cuerpo de Cristo, que nos necesitamos el uno al otro, que necesitamos orar juntos. Pero yo le doy gracias al Señor porque nos ha dado estos medios para comunicarnos, ¿sí? Los animo a que podamos seguir unidos cada vez más a la vid verdadera, para que con su savia nos mantenga siempre dando fruto, que podamos ser ese árbol frondoso, que dé sombra, que nunca deje de dar fruto y que se mantenga siempre verde, con un follaje hermoso y brillante. ¿Sí? Los animo, los bendigo en el nombre de Jesús y les doy gracias por haber escuchado esta pequeña reflexión.